bienvenidos a la Coordenada Republicana. Mi nombre es José Mario Azalde. Muchas gracias por seguirnos. El día de hoy tengo la grata compañía de un connotado dirigente político. Creo que posiblemente, y no suelo dar halagos de manera gratuita, seguramente uno de los últimos grandes parlamentarios que hemos tenido y que espero que volvamos a tener en el Parlamento. Estoy con Mauricio Mulder. Gracias. Doctor Mulder, valoramos mucho su trabajo como congresista. Es una lástima no tenerlo en este momento, cuando el país necesita tener congresistas que estén a la altura de lo que se les pide. Yo no quiero hablar, como le comentaba, acerca de este congreso, que realmente es redundar en algo que todo el mundo, digamos, es evidente que hay una crisis moral, de capacidades. Por ahí ya no vamos a hablar. Creo que la agenda política está saturada de ese tipo de análisis y comentarios. Yo quisiera hablar con usted de una visión, digamos, del país post-Castillo, fuera de lo que resulte de esta situación de conflictos entre el Parlamento y el Ejecutivo, y donde también está terciando, al parecer, el Tribunal Constitucional, que también es un tema interesante, ¿no? Si el Tribunal Constitucional tiene un rol político, digamos, para poder facilitar la salida de un entrampamiento político, o si más bien todo lo contrario, agudiza la crisis. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Yo quiero hablar acerca del escenario post-Castillo. Nos encontramos frente a las leyes que dictó el lagarto Martín Vizcarra, que es un conjunto de leyes que lo que hacen es poner una serie de trampas, ¿no?, a los partidos políticos y limitar los derechos vinculados a la representación política. A eso hay que agregarle que dentro del escenario político parece que hubieran fuerzas que, partiendo desde posiciones populistas, van hacia la derecha y hasta la izquierda. Y la opción de izquierda democrática que encarna, creo, el APRA, el aprismo, así como fuerzas de centro derecha, como por ejemplo podría representar los socialcristianos, ya no tuvieran cabida dentro de este escenario. Disculpe por la extensión de la introducción. Muchas gracias por tenernos hoy día, concedernos estos minutos. Quisiera saber su opinión. Pero mira, tú estás presentando un esquema que cubre varios momentos de coyuntura política y que en realidad lo que hacen es explicar cómo es que un hecho tiene su correlato en un antecedente. No se puede entender lo que está sucediendo hoy en el Perú si no se hace justamente un análisis de lo que han sido los últimos años de la vigencia, digamos, irrestricta de la Constitución. La caída de Fujimori el año 2000 dio como consecuencia que ganara las siguientes elecciones el señor Alejandro Toledo, y en ese momento un grupo que no es partidario, que es alrededor de la ONG IDL Reporteros y otras grandes cantidades de ONGs que se formaron, se constituyeron en una suerte de oligarquía por la cual desde distintos ángulos ellos marcaban la pauta de lo que debía ser la política de lo que significaba justamente la reconstrucción de la democracia a partir del año 2000. Y ese poder estuvo presente en toda esa década. Incluso en el gobierno del presidente Alan García estuvieron bastante arrinconados, pero cuando tenían oportunidad de atacar al gobierno lo hacían, inventando un escandalazo con el tema este llamado de Petroaudio, por ejemplo, o cuando se hizo también otro escandalazo, sin que hubiera ningún elemento de juicio razonable, en el llamado tema de narcoindultos. Una cuestión, doctor, pero tal vez podemos retrotraernos más y mencionar el gobierno de transición de Valentín Paniagua, porque creo que es en ese gobierno donde aparecen figuras como el señor García Sayán, que ya son, digamos, la punta de lanza de esta facción caviar, ¿no?, como se ha denominado, y que es la que usted describe. Bueno, exactamente. Este grupo estuvo trabajando con Fujimori. Los caviares trabajaron con Fujimori, se empoderaron allí, les permitió ese empoderamiento que les dio Fujimori a través, por ejemplo, de la Comisión de Reforma del Poder Judicial, para que ellos pudieran tener una presencia muy sólida dentro del Poder Judicial y que hasta el día de hoy, 20 años después, 25 años después, no la han dejado.
O sea, el peso que tienen los caviares en el Poder Judicial hoy sigue siendo el mismo que ellos labraron en ese momento. Sin duda. Entonces, yo iba justamente a describir cómo todo el proceso de las 2 décadas del siglo 2000 han significado en el Perú la existencia de grupos oligárquicos de poder que imponen una ideología a través de las distintas formas que tienen de imponerla. Tienen el control del Poder Judicial, tuvieron el control del Tribunal Constitucional, incluso a través del Tribunal Constitucional que ellos manejaban, se tiraron abajo leyes muy importantes, entre las cuales estaba una que decía que las ONGs tenían que rendir cuenta de los dineros que recibían del extranjero. El Tribunal Constitucional de entonces dijo no, que no tienen que rendir cuenta de nada. O sea, que pueden recibir de plata del narcotráfico, de lo que sea, no tienen que rendir cuenta de nada. Así, a ese punto hemos llegado. Pero todo eso llevó a que el límite en el cual ellos presionaron para manejar el sistema político fue con el caso de Vizcarra. Vizcarra se compró todo el peso de los caviares para poder justificar su felonía con respecto a Kuczynski, y ellos a partir de ese momento empezaron a poner la agenda política. Eso es lo que está ocurriendo ahora. ¿Qué ha pasado? Ellos, por ejemplo, impusieron una reforma política, que en realidad no era otra cosa que la La comisión instrucción de Tuesta, los ¿no? partidos políticos. La comisión ¿Qué cosa Tuesta. hicieron también? Vamos a tomar el control de las universidades, porque ahí es donde justamente salen los cuadros intelectuales que necesita un país. La Y ley de Sumedio. sacaron estas normas, ¿no? Para controlar las universidades. Se dieron cuenta que en el Congreso había también todavía presencia de partidos políticos, entonces minimizaron también al Congreso, y a través del Tribunal Constitucional que ellos manejaran, se permitió que el transfugismo se convirtiera en una norma, ¿no? Algo que había sido absolutamente repudiado en el año 2000, en el que habían muchos parlamentarios que habían salido contra Fujimori y después se pasaron al fujimorismo. Eso mismo, al revés, es lo que ha venido ocurriendo en los últimos años como consecuencia de que el Tribunal Constitucional, dominado por los caviares, presidido por la señora Ledesma y con el grupo del señor Saldaña, impusieron. Bueno, hoy, después de eso, lo que ha ocurrido es que hubo un complot para sacar al señor Kuczynski, porque además no tenían quien lo defendiera, porque era evidente de que sí había tenido una vinculación muy estrecha con Odebrecht. Y a partir de ese momento, Vizcarra labra ¿con quién? Con los caviares, justamente, su nuevo gobierno. Y se empodera, impone una suerte de referéndum para destruir más el sistema político. Entre otras cosas, allí en el referéndum se establece justamente que ya no debe haber más reelección de parlamentarios, con lo cual tienen el parlamento que querían, es decir, un parlamento de bisoños, un parlamento de gente que no va a poder regresar y que además, al tener pocos escrúpulos y participar en partidos políticos que no existen como partidos políticos, sino que son solamente ventanillas de dinero, todas estas personas llegan solamente a robar, a tratar de agarrarse una obra, a poner a algún familiar en un puesto o lo que fuera. Y ese Congreso es un Congreso supeditado a lo que el Poder Ejecutivo haga. Esa es la situación en la que estamos viviendo O el sea, que día de hoy. Vizcarra quería un legislativo dócil, dócil, digamos, en un sentido todavía demasiado generoso, un legislativo inepto, ¿no? Porque a mí Exactamente. O se sea, me ocurre ahora, en por el, ejemplo, ¿no? No se ha investigado las compras de salud durante la pandemia, no se ha investigado el programa Reactiva, cosas que, digamos, se ha manejado mucho dinero detrás de esto. Y hasta ahora, bueno, querían un parlamento sin políticos, que es lo que hay ahora. ¿Cuántos políticos de verdad hay en ese parlamento? No hay ninguno. Querían un parlamento que simplemente tuviera personas que hicieran del oportunismo su carrera política.
Y eso es lo que está pasando ahora. No existe fidelidad a planteamientos, no existen políticos que tengan trayectoria, no existen gente que pueda hablar de ideología. Lo que hay es simplemente oportunistas que están buscando una obrita por un lado, una prebenda por otro lado, o poner a algún familiar en algún puesto importante. Eso es consecuencia de todo este proceso. O sea, hay que explicarlo porque si no, simplemente se va a pensar de que son críticas de coyuntura. Entonces, lo que va a pasar más adelante, nadie lo sabe, pero es evidente que va a depender de la negociación, entre comillas, porque la negociación en política es importante. A Ramiro Perigalé lo llamó conversar, no es pactar. Pero ahora lo que hay no es ni conversar ni nada, lo que hay es supeditar cómo es la mía. Ese es lo que hay ahora. En lugar de conversar, no es pactar, no, cómo es la mía. Y eso es lo que está traduciéndose ahora en lo que va a venir en la supuesta voto de confianza o en el tema de la señora Boluarte, a quien sorpresivamente no le han todavía ejecutado la acusación constitucional que le corresponde y lleva a No la se, conclusión de que no se parece quieren que ir. hubiera un chanchullo alrededor de ese tema, ¿no? Pareciera que no se quieren ir. Y Dina es, digamos, la que puede mantenerlos todavía gozando de sus privilegios como parlamentarios. Se resisten a irse. Lo cual es una vergüenza porque ella tiene una acusación constitucional que son ya 6 meses que está en trámite y están negociando no proceder a una acusación en su contra para que ella asuma la presidencia de la República a cambio de las preventas que ellos le están exigiendo. O sea, es una repartija vergonzosa, delictiva, que lo único que tiene que llevar a los partidos democráticos, a la comunidad democrática del país, a decir, vamos, que se vayan todos, pero que se vayan allí. Y tenemos que llamar a elecciones nuevas, y esas elecciones no las puede hacer el Jurado Nacional de Elecciones del señor Salas Arenas, ni tampoco del poder del señor Elba Barrio, que están totalmente manchados. Y evidentemente el no ir hacia esos focos sería pues una torpeza de parte de los sectores democráticos que necesitamos que se llevar, digamos, hacia un rumbo. Traté de inventar un eleogismo, pero es Sí. justamente lo que necesitamos, un nuevo rumbo, pero con las armas de la democracia sobrevivido todos estos tiempos y a los cuales hay que fortalecer más. Ahora, la situación política en América Latina es particular. Bolsonaro, Lula, Kass, Boric, AMLO y la coalición de partidos, que es una cosa extraña y, digamos, para la historia mexicana, ¿no? Se juntan todos contra AMLO, ¿no? Contra López Obrador. Esta polarización es, al parecer, regional. Y esto apuntaría a que la política se va hacia los extremos. Entonces, habría, digamos, una opción de extrema derecha y habría una opción de extrema izquierda. Yo asumo que la opción de extrema derecha, no lo sé, pues será tal vez el señor López Aliaga u otro, ¿no? O el señor de repente está voceado también que abra, me parece, no sé, están barajando nombres. Y por otro lado está, creo, una versión, porque eso es fascismo, ¿no? Una versión andina, fascista andina, que es el señor Antonio Humala, ¿no? Y que está haciendo, digamos, trabajo político territorial muy intenso en provincias. ¿Cómo encuentra a los partidos políticos esta situación que se nos viene? Es decir, hablando, por ejemplo, concretamente del APRA. El APRA tiene en este momento, siendo un partido histórico, un partido con ideología, ¿tiene algo que ofrecerle al país en el lado programático? Y en ese sentido, ¿qué lo podría diferenciar de estas propuestas totalmente radicales, ¿no? Bueno, en primer lugar, señalarte que el Partido Aprista, como ocurrió en las épocas aurorales, fue puesto de costado, fue vetado por el sistema electoral pseudodemocrático que tenía nuestro país. Tal exactamente como ocurrió cuando Benavides asumió la presidencia de la República en el año 33, o cuando Prado lo asumió en el año 39. En esos procesos electorales, o como el del 51 con Odría, el APRA no podía participar, estaba proscrito.
Bueno, exactamente ahora ocurrió lo mismo. El señor Salas Arenas, que es el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y que ha sido abogado de senderistas, y que ha sido además él mismo una persona vinculada a Sendero Luminoso, y que además, incluso siendo juez, ha sido un pródigo liberador de senderistas, es el que nos sacó en el último proceso electoral, y por eso es que no existe ningún parlamentario aprista en el actual Congreso. Pero eso ya se acabó. El proceso de reinscripción que nosotros hemos cumplido, ya lo hemos terminado, lo hemos presentado, ha sido ya recibido por la OMPE, nos han hecho una enorme cantidad de observaciones ridículas, ¿no? De que al que se no le pusieron el acento de la persona o cosas de esas absolutamente baladíes y ridículas, pero las hemos cumplido. Hemos enviado ya después todos los documentos que se nos ha exigido, con un, además, criterio de intervención en la vida interna de los partidos políticos que es absolutamente fascista, porque es el fascismo el que inventó que los grupos políticos, incluida la izquierda, tenían que servir al corporativismo que se generaba a partir de un gobierno fascista. Y ahora resulta que los partidos políticos no somos asociaciones de ciudadanos libres que nos juntamos alrededor de una idea, sino que somos casi funcionarios públicos, ¿no? Porque incluso, y eso también es culpa del señor Vizcarra, ahora con dinero público se financian los partidos políticos. Y eso, la gente en el Perú culta, a las que yo le pregunto, tú sabes que cuando vinieron con este tema del referéndum, que la segunda pregunta era de que con tu plata, o sea, con la plata de todos los peruanos, se iban a financiar a los partidos políticos, todo el mundo dice, no, jamás, en ningún momento hemos votado eso. Y la gente votaba como idiotas. Sí, no, 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 sí, porque seguían el libreto que les dejaba el señor Vizcarra y toda esa coalición de mediática que lavó el cerebro de los peruanos. Bueno, pues entonces ahora resulta que los partidos políticos son paraestatales. Y esa es una parte de esa reforma que el señor Fernando Tuesta Soldevilla se dedicó en hacer para destruir el sistema político de nuestro país. Y esa es una de las tareas que toca para más adelante. Esto, digamos, referido al proceso de reinscripción del APRA como uno de los tantos partidos que, como usted bien menciona, están en este momento proscritos. Pero en el plano de las ideas, quisiera volver a reiterarle, existe una necesidad de renovación y el APRA creo que es un partido que se adhiere a una izquierda democrática, ¿no? En ese sentido, por poner un caso, la famosa ley Mulder, la ley que lleva su nombre, la ley que pretendía regular la publicidad estatal, y que usted, y es gracioso, ¿no? Porque a usted lo acusaban de intervencionista, y usted solamente pidió regular la pauta, porque, por ejemplo, en Argentina, no solamente fue la pauta, fue la propiedad, ¿no? Es decir, fueron directamente a analizar la concentración empresarial detrás de los medios de comunicación. Su ley todavía fue, entre comillas, suave, y a pesar de eso lo vetaron, ¿no? Dijeron, no, 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 ley Mulder, no. El APRA, creo que en ese sentido, tiene una agenda que ofrecer, y es uno de los pocos partidos que está en este momento en capacidad de brindar al país una propuesta política sólida, coherente y con una dimensión social. De hecho, se habla mucho ahora dentro del partido aprista de la famosa agenda social, recuperar los temas vinculados al agro, a la minería, volver digamos, a lanzar un discurso hacia los pequeños productores, como lo hizo el presidente Alan García cuando regresa del exilio, ¿no? Y entendió que el país había cambiado y había que acercarse a estos nuevos sectores. El APRA puede, desde una perspectiva programática, volver a llegar, como decía ahí a la torre, a la conciencia del pueblo. El APRA podría todavía, lo hemos visto a usted hace poco, junto a dos importantes jóvenes dirigentes, estado usted con Renzo Ibáñez y con Enrique Valderrama. Creo que tienen ambos enormes capacidades y se ve que existe un esfuerzo por la renovación del partido. Pero en el plano de las ideas, el APRA tiene que regresar a la centroizquierda y tiene que ofrecer
como en el caso de la ley Mulder, propuestas que vayan a favorecer a las grandes mayorías y no a un grupo del empresariado peruano, porque, y con esto termino, no hemos tenido un Estado liberal en el Perú, no hemos tenido un Estado mercantilista, y eso hay que decirlo. Liberalismo no ha habido en el Perú, hay un Estado mercantilista, ¿no? La ley que usted promovió iba en ese sentido, limitar justamente la injerencia del poder económico en el Estado. ¿Puede el APRA volver a recuperar el discurso social y de renovación? Sin duda. De hecho, ese es el discurso que nosotros permanentemente enarbolamos en cada una de nuestras intervenciones, sean directas o a través de medios en todo el país. Lo que sucede es que las ventanas que se abren para que los apristas o los dirigentes apristas puedan hablar son ventanas que están alrededor de medios de comunicación, y el medio de comunicación tiene una lógica que es la de analizar los elementos de coyuntura o del momento, ¿no? Es muy difícil para un medio de comunicación abordar académicamente largos periodos o estudios largos sobre distintos temas que son propios de la política. Pero nuestra presencia, en primer lugar, siempre ha sido una presencia de izquierda democrática, porque además nuestros militantes no solamente son ideológicamente tributarios del pensamiento social dentro de la democracia, es decir, de los que buscan y creen que la justicia social es un anhelo que hay que alcanzar, pero hay que alcanzarlo dentro de la democracia, que eso es lo que nos diferencia feministas, en la que ellos dicen que ellos pueden imponer la justicia social sobre de destruir a la burguesía y teóricamente empoderar al pueblo. Cuando esto ha entrado en práctica, lo único que han hecho es cambiar a un patrón por otro. ¿Por qué? Porque no creen en la democracia. Creen que la democracia es una falacia demoburguesa, ¿no? Vemos incluso en aquellas personas como el señor Cerrón y el señor Bermejo que siguen repitiendo paparruchas en ese sentido, que necesitan una constitución al estilo cubano. Cuando está ultra probado que Cuba y Venezuela son un desastre, ellos todavía quieren traernos a ese tema. Pero en el caso nuestro, somos nosotros titulares en la Internacional Socialista, que acaba de tener su congreso, por el cual se ha consolidado y se ha además trabajado gran parte de la crisis que la socialdemocracia tiene en Europa. La mayoría de los partidos socialdemocráticos, socialistas democráticos o liberal democráticos han entrado en crisis, todos casi fueron gobierno, pero han tenido desgastes, y entonces en este momento en Europa hay también muchos partidos outsider que han Bueno, el caso surgido de Italia, por ejemplo, ¿no? en Italia, que es sí, uno de los ejemplos más notorios, pero en otros países también mucho más sólidos, como por ejemplo Francia, ¿no? Las últimas elecciones francesas, con la reelección del señor Macron, han entregado un resultado para nosotros sorprendente. El Partido Socialista francés, que es una columna vertebral que viene desde la recuperación de Francia después de la Segunda Guerra Mundial, sacó 1%, 1%. Entonces, una situación sumamente complicada para la socialdemocracia. En Alemania tampoco está ya presente. El partido de François Mitterrand, de Lionel Jospin, que ha ocupado, digamos, Exactamente. el poder tanto gobernando como en la presidencia, y que tiene una tradición histórica importante. Un 1% es realmente, digamos. 1%. Y en el caso, por ejemplo, del SPO, o sea, del Partido Socialdemócrata Alemán, Sí. donde han estado Willy Brandt, ¿no? Donde han estado figuras de descollante presencia, bueno, no han podido recuperar su presencia, y el liderazgo de la señora Angela Merkel ha sido tan firme y tan sólido que ha golpeado mucho al sector de la izquierda democrática europea, como ha ocurrido también con el Partido Laborista en Inglaterra. O sea, hay una crisis. Casi ningún partido de la Internacional Socialista está en estos momentos en el poder en Europa, que es de donde surgió. Pero eso a nosotros no nos amilana, porque Pero también en la América política... Latina, doctor, porque, por ejemplo, Justamente, el PRI está en este momento en una situación complicada. La Unión Cívica Radical
también, el Partido Socialista chileno también, el Partido Liberal colombiano también, Acción Democrática también. O sea, ¿qué está pasando para que no haya este impulso dentro de la izquierda democrática? Se está perdiendo el espacio político. Estamos Hay cediendo un, espacio a los extremos. sin duda, estamos viviendo un tiempo político en las Américas y en Europa, en donde por lo menos existe la democracia formal de votos. Incluir en esto a África o al Oriente es muy complicado porque esa es otra realidad. Pero sí hay un desgaste del pensamiento socialdemócrata, sin duda alguna, y hay además una emergencia, hay una ola en favor de las posiciones que se han llamado siempre personalistas o populistas, que prometen el paraíso para mañana. Y como existe toda una forma distinta ahora de hacerse conocer y de divulgar puntos de vista, ya no hay un manejo que pueda venir desde estructuras partidarias. Eso es un tema que se está estudiando en Europa. Yo estuve en el semestre inicial de este año en Europa justamente siguiendo ese tema. El mundo digital está cambiando la forma de la información que recibe el ciudadano. Y los partidos políticos han tenido siempre un papel de intermediario entre el poder y el ciudadano. Y además tenían respuesta para todos los problemas. La ideología que un partido político enarbolaba era justamente la respuesta que se necesitaba para la solución de todos los problemas de un país. Bueno, ahora ya no el ciudadano común y corriente que tiene un celular en la mano no necesita un intermediario para acceder a una fuente de información. La tiene directamente y la interpreta como él cree, sin que haya un intermediario que se la explique, como era el tamiz que daba un partido político ideologizado, ¿no? La democracia cristiana, la socialdemocracia, el marxismo-leninismo, etcétera. Todo eso ha entrado en un trance de revisión. La rebelión que hubo en Chile, hasta ahora, los grandes centros de estudio de la ciencia política no se la saben explicar. ¿Qué cosa pasó en Chile? Que de un día para otro los jóvenes decidieron quemar iglesias, universidades, parques, etcétera, destruir su país. Se les ocurrió hasta que se cansaron. Y ahora tienen el presidente que tienen, que está más perdido que sabe Dios. De manera que estamos en una etapa sumamente difícil y complicada para los partidos que somos estructuras organizadas. Y eso se hace bastante difícil. Incluso, mira, yo te digo, solamente para terminar esta parte, ¿no? Que antes nosotros siempre hemos tenido los coloquios y teníamos incluso la obligación de ir todos los días al partido, porque siempre tenía una actividad distinta. Ya los días lunes eran los universitarios, los días miércoles era el Comité Ejecutivo Nacional, los días jueves eran los coloquios, los días sábados con los jóvenes. Ahora, trasladarse hasta el local de Alfonso Ugarte a las 7 de la noche es un vía crucis, nadie lo hace. Entonces, la verdad es que ya la gente deja de transitar de un lado para otro. ¿Por qué? Porque tiene un celular. Y todas nuestras reuniones ahora se están haciendo a través pues, del Zoom, como estamos haciendo tú y yo ahora, o de cualquier otra de las plataformas, porque es más cómodo, es más directo y ya no tiene esas dificultades que te estoy narrando. Entonces, estamos en una etapa en la que vamos a tener que cambiar la forma de la interactuación de la vida política. Porque eso sí, no existe sociedad sin que haya política. Eso tampoco. O sea, no existe, no es posible. Va a haber transformaciones, pero no va a haber liquidación del sistema político representativo de los partidos. De eso estoy seguro. Doctor, una última pregunta. Muchas gracias por el tiempo que nos ha brindado. Y es importante que nuevamente aparezcan formalmente los partidos políticos que suelen ser denostados como tradicionales, pero como usted bien menciona, son parte de la estructura, digamos, política de un país, porque creo que falta trabajo político territorial, sobre todo en las provincias. Yo lo he dicho muchas veces, nada garantiza que venga algo mejor que Castillo. Yo creo que
puede ser que venga algo peor que Castillo. Yo no lo descartaría, Tú lo has ¿no? mencionado, Antauro es peor, porque Antauro es igual de ignorante, pero es un ignorante desquiciado, lo cual es Y sí, peligrosísimo, porque es es capaz de... delirante y racista, ¿no? Sí, sí, es una eh, opción fascista que deja de lado el pensamiento estructurado de una sociedad y va hacia temas como la raza, el color de piel, el origen y cosas como esa que no son parte ni deben ser parte de una democracia, porque no pueden entrar ese tipo de conceptos en una democracia. Y sin embargo los traen porque tienen sensibilidad y generan adhesión. Es una adhesión que se ha visto ya en el fascismo, se ha visto con Hitler, se ha visto con Mussolini, y es evidente de que él está explotando eso. Pero, por ejemplo, trabajo territorial, el APRA lo suele hacer, lo está haciendo. Claro que sí. Con los golpes que ha recibido, lo sigue haciendo. El PPC es un partido que creo que nosotros le tenemos mucho aprecio, fue, digamos, el producto de estos acuerdos entre el APRA y el PPC que se realiza en la Constitución de 79, también hace de alguna manera trabajo territorial. Acción Popular. Creo que en la Acción Popular se le puede aplicar lo que decía Perón de la Unión Cívica Radical, ¿no? Son buenos chicos, ¿no? El problema es que no saben gobernar, ¿no? Pero no importa, también hacen trabajo político territorial. Pero obviamente los niños, ¿no? Estamos hablando de la Acción Popular tradicional, ¿no? Necesitamos que los partidos vuelvan a hacer trabajo político territorial porque si no, va a avanzar la antipolítica que encarna el señor Antauro Humala. El problema está en que justamente la precarización que se ha establecido en la estructura legal de los partidos políticos facilita a aquellos que tienen una vertiente muy grande de dinero y que pueden hacer y cumplir las exigencias que les establece el Jurado Nacional de Elecciones. Si se considerase como correspondería, pero no se hace, que los partidos políticos son asociaciones de ciudadanos nada más, entonces no tendrían que pedir tantos requisitos que solamente partidos millonarios lo pueden hacer. Y por eso es que tú tienes en estos momentos en el escenario político a partidos como el del señor Acuña, que eso no es un partido, pues, es una ventanilla. Es una Es una franquicia empresarial. franquicia en donde simplemente cada vez que hay elecciones levantan la ventanilla y diga, a ver, señor, ¿qué cosa trae usted? Y los candidatos que son promovidos por esos partidos, el del señor Luna, por ejemplo, ¿no? He visto al señor Urresti con una propaganda en las últimas elecciones municipales jamás vista, pero jamás vista. Millones de millones. Y el presidente de ese partido está procesado por lavado de activos. Y el hijo de ese señor, el señor Luna, también está procesado y es congresista y está procesado por lavado de activos. Y no pasa nada, no pasa nada. ¿Por qué? Porque justamente con el dinero ellos van comprando sus avemarías. Entonces, ese tipo de partidos políticos son los que están ahora en el Congreso. Acción Popular es un partido efectivamente histórico, pero ninguno de sus dirigentes históricos ha tenido ninguna presencia porque los han barrido a todos y simplemente ha sido tomado por el grupo del Johnny Escano, el señor Guevara, ¿no? Y han llevado a un partido en donde ninguno de ellos sabe, pero no lo más mínimo que hizo Belaúnde en su primer gobierno, en su segundo gobierno. No tienen la menor idea que, por ejemplo, sí la podría tener una persona como Domingo García Belaúnde, Vitocho, Vitocho. etcétera, que Uh -huh. conocen, ¿no es cierto? Pero estos que están ahí no sirven para nada, han entrado solamente para hacer dinero. Y por eso es que se venden al Congreso y no tienen la menor idea de quién fue Belaúnde. Eso es lo que está ocurriendo en términos generales, no solamente en el Perú, sino en América Latina, donde hay una precarización de la institución política. Y eso es lo que hay que cambiar. Doctor, ¿extraña el Congreso? ¿Extraña la labor parlamentaria? No, yo no, yo me estoy dedicando solamente a escribir y a trabajar en el partido. Todo el trabajo de lo que significó el proceso de presentar nuestro expediente ha durado como un año. Imagínate tú, ellos, los del Jurado Nacional de Elecciones, creen que nosotros tenemos pues gran cantidad de funcionarios pagados, etcétera.
todos los que trabajan en un partido político para hacer todas las requisitas que ellos están pidiendo son voluntarios, pero ellos exigen que tú presentes tales formatos y que... Yo he visto Es en una cosa Arequipa a pristas mayores, ancianos, apoyando en el proceso de reinscripción. así. Y eso es conmovedor. Yo lo decía porque usted nunca ha ocupado un cargo ministerial, su vocación ha sido siempre parlamentaria. Jamás, exactamente. Yo puedo decir, y lo he Tribuno, dicho un en varias tribuno. oportunidades, a mí el presidente García me ofreció ser ministro, ser incluso ministro del Interior, me dijo en algún momento, pero si yo le hubiese propuesto otro ministerio, probablemente me lo hubiese dado, pero jamás, no he querido ni siquiera ser presidente del Congreso, porque yo he podido ser presidente del Congreso porque yo era secretario general del partido cuando teníamos 32 parlamentarios y de Fue la hecho presta más votado, si no me equivoco. así es. Pero yo nunca quise subir a ese escaño porque yo no me siento dentro de la política como un administrador. Usted es una rara avis que Yo rechaza, digamos, respeto, yo sí. respeto el poder, a mí no me gusta el poder. O sea, yo, por ejemplo, una de las últimas cosas que he hecho en toda mi vida es, nunca he hecho en mi vida, a pesar de que soy un político, cortar una cinta, por ejemplo, de una obra. O sea, me parece bochornoso eso, no me gusta ese tipo de cosas. A mí me gusta el debate político. ¿Y por qué? Porque justamente es a partir del debate político en que justamente se toman los acuerdos. Y por eso es que siempre he sido un parlamentario, he querido ser siempre parlamentario y no he querido distraerme con temas de carácter burocrático, porque salirse del debate es caer en la burocracia. El Estado peruano es un Estado inmanejable. Yo te voy a, para terminar, contar Yo solamente... quería hacerle, antes de que me responda, una pregunta. Si usted, digamos, le hubiera tocado vivir en la Revolución Francesa y hubiera sido un parlamentario, un convencional, ¿quién hubiera sido? ¿Danton? A ver, ¿con quién siente usted más simpatía? Bueno, en el caso de los que buscaban poder, pero al mismo tiempo eran, yo creo que Danton era una de las figuras sustantivas, Marat también, pero ambos murieron guillotinados, Marat Y asesinado. la idea tampoco no es morir. Sí, sí, pero digamos, cuando uno lee los discursos de Danton o los del propio Robespierre, uno a veces siente un poco, ¿no? De ganas de La imitar. acusación, por ejemplo, a Luis XVI, ¿no? Saint-Just también, bueno, usted sabe mucho mejor que yo francés, Claro, ¿no? Que era Saint-Just, también, sí, digamos, el ángel de la muerte, le pusieron lo calificaron, digamos, como casi como el vocero también de Danton, ¿no? Y fueron ellos los que impulsaron la ejecución de Luis XVI, ¿no? exactamente, exactamente. Son los primeros que se atrevieron a señalar que también el rey debía ser guillotinado, cosa que fue un escándalo en ese momento, ¿no? Porque hasta ese momento se suponía que podías guillotinar a quien sea, pero menos al rey. Me Cuando se parece que el atrevieron a presidente, eso, ya es sí. porque dieron un paso de no retorno para siempre, ¿no? Pero usted no puede ser Danton, porque creo que al presidente Alan García se le preguntó lo mismo y él dijo Danton. No pueden haber dos Dantones en el mismo Congreso. Usted tendría Sí, que optar por otro. no, pero es que en realidad Alan fue parlamentario en el año la constituyente y después simplemente fue Fue candidato a... diputado también, diputado en el 80, me parece. Sí, por eso, o sea, él fue elegido en la constituyente del año 79 y en las elecciones del año 80 fue elegido diputado. Pero su camino, el que a él le gustaba y fue su carrera, fue la presidencia de la República. Yo recuerdo clarísimamente cuando él, el año 82, en diciembre del año 82, tuvo una reunión con un grupo de la juventud en la que yo tenía cierta presencia, porque Alan es
7 años mayor que yo, ¿no? Nosotros éramos todavía de la juventud y él ya pertenecía a los cuadros mayores, y nos comunicó que él quería ser candidato a la presidencia de la República el año 85. En ese momento, cuando él decía eso, él tenía 30 años. Entonces yo dije, bueno, la verdad es que a los 30 años ya querer aspirar a dirigir el país, y además, ¿a qué país? Porque teníamos a Sendero Luminoso, ya crisis económica, etcétera, etcétera. Bueno, esa vocación que él demostró en los 2 periodos que tenía son completamente distintas de las que yo tengo, en el sentido de que yo soy un polemista, no soy un constructor, no, o sea, repelo un poco de la estructura estatal del obrismo, ¿no? De hacer obras, como te hablan los políticos en la última elección municipal, hay que hacer obras, obras, obras. Bueno, hagan pues sus obras, corten sus cintas, pero lo fundamental es que haya acuerdos políticos, y para que haya acuerdos políticos se necesita personas que hablen, y eso solamente se puede hacer en el Parlamento. Y el APRA tiene una tradición importante de parlamentarios, digamos, que han tenido una vocación exclusivamente parlamentaria, igual que otros partidos. Creo que la presidencia de la República está destinada para personas que seguramente, digamos, tienen la ambición, pero pareciera que en el Perú, por el fenómeno de los outsiders, cualquiera puede eventualmente terminar siendo presidente, ¿no? Todos son presidenciables. Sin duda. Para ser presidente se necesitan muchas cosas, pero yo una vez se lo pregunté al presidente Belisario Betancur de Colombia, cuando estaba yo trabajando en El Salvador, y él estuvo ahí también en la Comisión de la Verdad de El Salvador. ¿Qué se necesita para ser un presidente? Y yo recuerdo, nunca voy a olvidar su respuesta. Era desearlo enfermizamente, que se le vea en todos los en todos los poros de su cuerpo que usted quiere ser presidente. Es la única forma. Bueno, y son animales políticos, ¿no? Betancur, Carlos Andrés Pérez, Alan García, son animales políticos. Sí, animales políticos, yo creo que usted como periodista sería Marat, probablemente. Bueno, sí, yo me contentaría con eso, y claro, no con la muerte que tuvo, pero... No, cuidado con las Carlotas Jorday, hay que tener cuidado. Claro, pues. Doctor Mulder, muchísimas gracias por la entrevista, ha sido muy grato poder conversar con usted, una mente lúcida, igual le decía a Vitocho, se extraña, digamos, este tipo de conversaciones con parlamentarios, lamentablemente tenemos un Congreso mediocre, ojalá que la población se dé cuenta que necesitamos gente como ustedes, y también gente joven, indudablemente. Ojalá, porque la verdad es que, como tú mencionas a Vitocho, es un parlamentario que, como yo, siempre se preocupó por la historia, y a partir de eso no era tampoco una persona que buscara puestos públicos de responsabilidad, sino que también enriquecía mucho el debate, como tantos otros que han habido, ¿no? Angelo Flores, la misma Lourdes Flores también. Ha habido connotados parlamentarios. Sí, lástima claro que sí, y un gran presidente de Congreso también. Lástima que, incluso en la izquierda, creo, también seamos benevolentes. Bueno, en la izquierda, a ver, ¿Quién puede ser? ¿Henry Piz de repente? Bueno, él era un hombre un poco... Medio raro, ¿no? Medio extraño era Henry Piz. Mejor me he llevado en el lado de la izquierda ha sido con Alfonso Barrantes. Creo que fue... que fue aprista, ¿no? Digamos. Fue aprista, casualmente. Pero no por eso significa que haya habido una conexión, porque hay muchos exapristas que, al contrario, odian profundamente al prismo. Uno de ellos era Rabines, ¿no? Que había sido otro era Ciro Alegría, que habían roto y que odiaban tremendamente a Aya de la Torre, Magda Portal, por ejemplo, también, ¿no? Después de haber estado muy cerca de ellos. En el caso, así que ese tipo de relaciones lleva a que a lo largo de la historia, o mejor dicho, de la vida de uno tenga que comprender los distintos caracteres que están alrededor de la política, porque al fin y al cabo la política es un poco la suma de lo que es una sociedad, y hay de todo ahí al respecto. Le tengo que hacer ahora sí una última, y dentro de los personajes históricos del partido, usted, aparte de Aya de la Torre, que evidentemente creo que todos coinciden, ¿con quién se queda? ¿Le puedo dar una opinión personal en base a su desempeño parlamentario? Yo veo ahí un parecido al Cachorro Seoane.
¿Usted se siente, digamos, lo ve, digamos, como una persona a imitar en su desempeño político a Seoane? ¿O de repente hay otro personaje como Ramiro? Pero lo que pasa es que usted es un hombre fogoso, Ramiro es un hombre de consensos, usted es un hombre de lucha. Yo soy un hombre más, menos del consenso y más del debate. Sí, yo siempre he tratado de imitar y aprenderme párrafos de memoria de los discursos del Cachorro Seoane, a pesar de que no lo conocí. Eh, Porque él murió el año 62, yo tenía 6 años, pero sí he podido leerlo y ver su trayectoria. Es una de las personas con la que yo me he identificado, digamos, de manera más firme. Eh, me gustaba también mucho Ramiro, pero en su vertiente también de orador, porque Ramiro era también un buen orador, pero en lo que es la sagacidad del pensamiento, yo me quedo con Luis Alberto Sánchez. Luis Alberto Sánchez no levantaba mucho la voz, no era una persona que le gustara apostrofar, por ejemplo, pero te decía todas las cosas con el mismo tono, de una manera realmente genial, ¿no? O sea, estamos hablando de la lucidez política. La lucidez política de Luis Alberto Sánchez y el conocimiento que tenía le permitía responder rápidamente a cualquier tipo de invectiva y devolviéndola siempre con un toque elegante, ¿no? Jamás con una palabra, un ditirambo o algo así. A mí me gustaba mucho Sánchez, con quien tuve la oportunidad varias veces de estar presente en su estudio, de ir a buscarlo y de interactuar con él, porque era una persona de una enorme, enorme cultura que ojalá en el Perú tuviéramos más gente como él, ¿no? Ahora sí, terminamos, doctor. Muchas gracias por aceptar estos extensos minutos. Pensé que iban a ser menos, pero hemos conversado de todo un poco. Coyuntura Sí, política, muy un poco de amable, muchas historia gracias. también. Sé que le gusta mucho la historia y creo que es interesante lo que pasó en Francia con la Revolución Francesa. Espero que no ocurra, esperemos que no lleguemos a que suba un Robespierre, ¿no? Y lleguemos a una etapa del terror. No, ni hablar. Esperemos que no ocurra eso. Pero si seguimos como estamos, Antauro o cualquier otro loco termina en ese plan, y así que tenemos que ser muy vigilantes, ¿no? Muchas gracias, doctor Mulder. He estado con Mauricio Gracias. Mulder, que ha sido un placer Hasta la que nos ha próxima. concedido estos minutos. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias.